Hola a todos. Encantado de participar en estos encuentros. Muchas gracias por la invitación. El tema del que voy a hablar es sobre el espectro de grafos de fichas. Nosotros en principio usamos la palabra inglesa token graphs. Estamos acostumbrados a usar esta palabra, pero también se le llama grafos de fichas o también grafos de potencia simétrica. Bueno, el resumen es este. Hay un pequeño, bueno, es como de costumbre, ¿no? Unos preliminares. Entonces, hablamos del espectro local que tiene importancia en este tema, y, y lo aplicamos al caso de grafos regular o caminos regulares, y entonces estudiamos su espectro. En particular, también consideramos los grafos de distancia regulares. Este resumen es solo para destacar algunas de las palabras clave, como he dicho, token graphs de orden K. En particular, el llamado grafo de Johnson es un caso particular, es de los token graphs, se usa en teoría de códigos. Y como he dicho, en esta charla voy a presentar algunos resultados sobre el espectro, pero de la matriz de adyacencia sobre todo. Últimamente, como verán, hemos estudiado el espectro laplaciano en colaboración con diversos profesores de mexicanos, y de aquí también. Ahora les voy a mostrar la referencia. Bueno, en cuanto a los preliminares, supongamos que tenemos un grafo que normalmente siempre suponemos que es simple y conexo, con n vértices, matriz de adyacencia A, y el espectro de adyacencia se denota de esta manera, donde los z son los autovalores, se suponen en orden decreciente, diferentes, por tanto, y los exponentes denotan multiplicidades. Entonces, como es bien sabido, en el caso de grafos conexos se puede aplicar el teorema de Perron-Fromenio y resulta que el espectro radioespectral, el llamado radioespectral o autovalor de máximo valor absoluto, corresponde a z0, z0, 0. Entonces, también a veces se estudia la matriz laplaciana del grafo en cuanto al espectro y determinadas propiedades, y que satisface esta condición. El mínimo autovalor en este caso es 0, y entonces se ordenan los distintos autovalores, se ordenan de menor a mayor. Aquí tendría que ser menor o igual en estos casos, no menor. Aquí supongo que hemos representado todos los autovalores. Por tanto, puede haber multiplicidades aquí. Bueno, definamos lo que es las potencias simétricas, así llamadas anteriormente, o grafos token o grafos de fichas. Entonces tenemos un grafo, y el grafo de fichas de orden K, representado de esta manera, tiene como conjunto de vértices las combinaciones de n sobre K, es decir, los subconjuntos de K vértices del conjunto de vértices del grafo original. Y dos vértices A y B de este grafo son adyacentes cuando su diferencia simétrica son exactamente dos elementos, uno que pertenece a A y el otro que pertenece a B. Ahora veremos un ejemplo en donde intuitivamente se ve claro cuál es la idea. En particular, si K es igual a 1, el grafo de fichas de orden 1 coincide con el grafo original, y en el caso en que el grafo G sea el grafo completo, entonces el grafo de fichas de orden K no es nada más que el grafo de Johnson, un grafo de distancia regular ampliamente estudiado
como he dicho, en teoría de códigos y otras cuestiones de combinatoria. Para más detalles sobre los grafos token o los grafos de fichas, se puede consultar este artículo que está referenciado al final de la charla. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, el 2 token del camino de 9 vértices. Aquí tenemos el camino de 9 vértices, ¿de acuerdo? Y entonces el 2 token de este grafo tiene como vértices los subconjuntos de 2 vértices del camino. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, perdón, 1, 9, no se ven bien los números, 1, 9. Luego aquí tenemos 1, 8 y 2, 1, 8 y 2, 9, etc. Es decir, en el primer nivel encontramos que el vértice este consta de los vértice 1 y el vértice 9, que está a la distancia máxima. En el nivel 2 está a la distancia 8, 1, 8 y 2, 9, etc. Y finalmente en el último nivel los vértices son subconjuntos que representan aquí vértices situados a la distancia 1, o bien se puede ver como si tuviéramos fichas en cada uno de dos fichas en cada uno de estos vértices, y los vértices las fichas se van moviendo de una en una. Por ejemplo, el vértice 1, 9 es adyacente, moviendo esta ficha aquí, es adyacente al vértice 2, 9, y al revés, moviendo esta ficha aquí, es adyacente al vértice 1, 8, etc. Bueno, entonces por esto se llaman también grafos de fichas. Dan una idea más intuitiva quizás de la cuestión. Otro ejemplo es el grafo 2 token del camino del ciclo, perdón, de 9 vértices, que se ve de esta manera. Aquí ocurre lo mismo, los vértices más alejados todos son, digamos, indistinguibles en el sentido que representan los vértices originales que están situados a distancia 1, luego estos a distancia 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden preguntarse por qué es tan diferente el grafo de fichas del camino del grafo de fichas del ciclo. Y la cuestión, porque en realidad, como sabemos, el ciclo de 9 vértices solo se diferencia con el camino de 9 vértices en que tiene una arista más. Bueno, esta arista más da lugar a todas estas ramas. En el caso del ciclo, da lugar, la arista más del ciclo original da lugar a todas estas aristas en el ciclo, en el grafo token del ciclo. Todas estas aristas de aquí digamos que forman esta forma de U. De manera que si eliminamos estas aristas, de esta forma, en realidad ahora nos queda, aunque no se distinga en un principio, nos queda el grafo token del camino. Lo único que tenemos que hacer para verlo es simetrizar esta parte de aquí respecto a este eje, por lo cual obtenemos esto, como si tuviéramos una animación, y esto prácticamente ahora es como si fuera el grafo de Batman. Entonces, haciendo que estas partes, digamos, vayan hacia abajo, encontramos otra vez el grafo de fichas del camino. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Bueno, la cuestión es, ¿qué podemos decir acerca del espectro del token graph, del K-token graph del grafo? Esta es la parte principal de la charla. ¿Qué se sabe sobre algunos resultados
digamos, los dos resultados más importantes, de hecho, sobre el tema son estos dos que ven ustedes aquí. Uno es un teorema de Gottschall y otras personas, Adenauer, Royle y Rudolph, en 2007, que dice que todos los grafos fuertemente regulares, recuerden que un grafo fuertemente regular es un caso de grafo de distancia regular con diámetro 2. Entonces, todos los grafos de distancia regulares que tengan los mismos parámetros, aunque no sean coespectrales, resulta que tienen, perdón, siendo coespectrales, porque quiero decir, aunque no sean isomorfos, porque si tienen los mismos parámetros, tienen los mismos espectros, pero no necesariamente son isomorfos. Pero entonces, todos estos grafos con los mismos parámetros tienen dos tokens que son coespectrales, es decir, grafos de dos fichas coespectrales. Y el segundo resultado, que hicimos en colaboración con Cristina Poy, Duque, Fabián Monroy, Clemens Huemel, Trujillo, Negrete, Zaragoza, Martínez, todas estas personas, excepto Cristina y Clemens Huemel, están en México, como saben. Hicimos este trabajo del 2020 que está por aparecer, está aceptado en el Linear Algebra Applications, y estudiamos el espectro de laplaciano del grafo y observamos, demostramos que en todos los casos, entre otros resultados, se demostró que el espectro laplaciano de un grafo está contenido en el espectro laplaciano de su grafo de fichas de orden K para todo K. ¿De acuerdo? Y otras cuestiones relacionadas. Bueno, nosotros nos centramos en este pequeño trabajo sobre el espectro de adyacencia, no sobre el espectro laplaciano. Y para ello usamos el espectro local del grafo. Bueno, ¿qué es el espectro local? Básicamente, el espectro local se puede entender como el espectro que debemos usar cuando estudiamos el grafo, no en su globalidad, sino desde un cierto vértice. Entonces, para ello consideramos las proyecciones, estas matrices son las idempotentes, son las proyecciones, las matrices que representan las proyecciones sobre el espacio propio correspondiente a un cierto valor propio. Y entonces, junto con Ernest Garriga en el 97, definimos la multiplicidad local del autovalor Z y respecto al vértice U, la multiplicidad local respecto a desde el vértice U, se pueden ver sin más que observar el correspondiente valor de la diagonal de estas matrices. En particular, si las multiplicidades locales del radio espectral se obtienen como los cuadrados de los elementos del vector de perro, es decir, el vector positivo. Bueno, ¿a qué es debido este nombre de llamar a estos parámetros multiplicidades locales? Bueno, como he dicho, las multiplicidades locales son relevantes cuando estudiamos el grafo a partir de un cierto vértice. Entonces, fíjense que si sumamos todas las multiplicidades locales de un cierto vértice para todos los autovalores, obtenemos 1. De la misma manera que cuando sumamos todas las multiplicidades del grafo, las multiplicidades del estándar, obtenemos n, es el número de vértices. Cuando hacemos lo mismo sobre un mismo vértice, obtenemos un 1.
Y por otra parte, cuando sumamos todas las multiplicidades para todos los vértices de un mismo autovalor, lo que obtenemos es la multiplicidad global. Por tanto, todo ocurre como si la multiplicidad global se hubiera distribuido entre todos los vértices. Y entonces ocurre lo siguiente, por ejemplo, que el número de caminos cerrados que están enraizados desde un vértice U a sí mismo de longitud L se calcula de la misma forma que en general calcularíamos la traza de la potencia de la matriz. Aquí sí, en vez de la multiplicidad local usáramos la multiplicidad estándar, esto sería la traza de la matriz, que sería la suma de todos estos caminos cerrados, en todos los vértices. Cuando hacemos lo mismo con la multiplicidad local, obtenemos el número de caminos, pero desde el vértice a sí mismo. Y entonces, escogiendo los autovalores, evidentemente estas multiplicidades locales no tienen por qué ser ceros, como las multiplicidades estándar. E incluso puede haber multiplicidades locales que sean cero. Es decir, que observar el grafo desde un cierto vértice, ciertas multiplicidades, ciertos autovalores no intervienen. Entonces, escogiendo todos los autovalores que tengan multiplicidad local no nula, obtenemos lo que se llama el espectro local. Bueno, un lema básico para nuestro propósito es el siguiente. Es el uso de las multiplicidades locales para demostrar este resultado. Tenemos un grafo finito con diferentes autovalores, z0 hasta zd, y consideramos el número de caminos de longitud L que están centrados que parten de un cierto vértice, o bien que parten de un cierto vértice y vuelven al mismo. ¿De acuerdo? Estos son los caminos que parten de U de longitud L. Estos son los caminos cerrados que parten de U y vuelven a U. Entonces, usando bien estos valores o bien estos otros valores, obtenemos que el espectro, el radio espectral, se puede calcular de esta manera. El límite cuando L tiende a infinito, la raíz décima de esto, o en este caso tenemos que coger el supremo cuando consideramos caminos cerrados. Se dicen que en todas las charlas se tiene que hacer al menos una demostración. Esta es muy sencilla, de hecho, por tanto la he incluido. Y es la siguiente. Por lo que hemos dicho antes, el número de caminos cerrados desde U hasta U de longitud L se puede calcular usando las multiplicidades locales de esta manera, sumando para todos los autovalores diferentes. Y entonces lo que ocurre es que podemos sacar factor común, primer término, z0 elevado a L, y nos queda esta expresión. Entonces, veamos qué ocurre cuando L tiende a infinito. Como z0 es la radio espectral, todos estos valores en general, si el grafo no es bipartito, todos estos términos son menores que 1. Entonces, al tender L a infinito, estos términos desaparecen. Por tanto, esto tiende a este valor. En el caso en que no es bipartito, solo sobrevive, digamos, el primer término. El caso en que es bipartito es especial porque ocurre que, como saben, que si un grafo es bipartito, el ZD es igual a menos Z0. De hecho, esto es una caracterización de que el grafo sea bipartito. Y además la multiplicidad de ZD, las multiplicidades locales de ZD y Z0 coinciden. Por tanto, en este caso, en que es bipartito, este término
y este término es 1. Por tanto, hay que escribirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y es por ello que en el caso bipartito tenemos que coger el supremo, porque esto, dependiendo de la paridad de L, esto de aquí tiende a 0 o tiende a 2 veces, esto. En todo caso, cuando extraemos la raíz como hemos dicho, ¿no? de este término de este, tendiendo L a infinito, solo sobrevive el término que nos interesa, que es este de aquí. ¿De acuerdo? La raíz de esto, ¿de acuerdo? Que es el radio espectral. Muy bien. Entonces, veamos cómo aplicar esto en el caso de grafos caminos regulares o regular. Bueno, el caso del grafo regular fue introducido por Gottlieb y McKay en el 80. Y la definición es que el número de caminos cerrados enraizados en cierto vértice no depende del vértice, solo depende de la longitud. ¿De acuerdo? En particular, por ejemplo, el número de caminos cerrados de un vértice a sí mismo no es más que el grado del vértice, y por tanto un grafo regular es necesariamente regular y además nosotros decimos que un grafo es espectralmente regular cuando todos los vértices tienen el mismo espectro local. Entonces resulta que estas dos definiciones son equivalentes. Como ven aquí, es lo mismo decir que un grafo es regular, que es espectralmente regular, o incluso que el espectro de los subgrafos obtenidos eliminando un vértice es el mismo para todos los vértices. Bueno, veamos entonces el radio espectral. Insisto en que estamos hablando del espectro de la matriz de adyacencia, el radio espectral de los grafos token. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Para esto necesitamos las siguientes definiciones. Tenemos un grafo que tiene este radio espectral ρ y conectividad, vértice conectividad kappa, sabes, del mínimo número de vértices cuya supresión o bien desconecta el grafo o obtenemos un único vértice. Y consideramos el radio espectral de los subgrafos obtenidos al eliminar algún conjunto de vértices. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa que al eliminar este conjunto de vértices el grafo no quede desconectado. Por esto este conjunto de vértices tiene a lo sumo capa menos 1 vértice, es decir, la vértices conectividad menos 1. Y entonces definimos el máximo de estos radios espectrales para todos estos subgrafos, evaluados sobre todos los posibles conjuntos que tengan k vértices, y el mínimo. El máximo radio espectral obtenido al eliminar dichos conjuntos o el mínimo radio espectral obtenido de la misma manera. En particular, para ciertos, si el grafo es, por ejemplo, es regular, resulta que como todos estos grafos tienen el mismo espectro, entonces estos parámetros se pueden calcular simplemente eliminando un vértice. En particular, esto ocurre si el grafo es distancia regular, porque todo grafo de distancia regular es camino regular. Y además se demostró que todo grafo de distancia regular es un resultado importante de Brouwer y Cullen. Todo grafo de distancia regular tiene conectividad máxima
igual a su grado. Por tanto, estos parámetros se pueden definir hasta el valor de grado menos 1. Además, juntamente con Cristina Foy y Edwin Van Damme, demostramos que en el caso distancia regular, el espectro de G-U solo depende de las distancias en G entre los vértices de U. Es decir, si por ejemplo eliminamos 3 vértices, el espectro se puede calcular observando solo los vértices que están, por ejemplo, a distancias 1, 1 y 1 de ellos, o 1, 1, 2, etc. No tenemos que observar, no tenemos que probar todos los subconjuntos de 3 vértices. De hecho, también demostramos que esto es una condición necesaria y suficiente para que el grafo sea distancia regular, es decir, es una nueva caracterización de distancia regularidad a través de los grafos obtenidos eliminando vértices. Todo esto hace que el cálculo de la computación de estos valores en estos casos se reduzca drásticamente y solo tenemos que estudiar los subconjuntos, los grafos obtenidos cuando eliminamos subconjuntos con diferentes patrones de distancia. Por ejemplo, en el caso 2, solo tenemos que observar todos estos radios espectrales para pares de vértices que están a una distancia L. Por tanto, aquí solo tendremos L valores, desde 1 hasta el diámetro. ¿De acuerdo? En contraposición a tener que estudiar todos los pares, todos los subconjuntos de los vértices del grafo. Y análogamente para el caso del mínimo, máximo y el mínimo. Y para grafos generales el resultado es más débil. Se puede usar entrelazado, que nos dice que todo, recuerden que el teorema de entrelazado nos dice que el espectro de un subgrafo inducido de todo grafo entrelaza el espectro del grafo original. ¿De acuerdo? Básicamente, los autovalores del subgrafo obtenido están están limitados por superior e inferiormente por los autovalores del grafo original. Bueno, total que en este caso obtenemos cuotas para estos valores en relación a los autovalores del grafo original. Bueno, entonces, usando el lema anterior y algunas cotas que también tuvimos para el radio espectral de los grafos de perturbación obtenidos por Cristina Dalfo, Enel Garriga y yo mismo en 2011, y también del autor Nikirov en 2007, digamos, usando todos estos resultados para calcular los parámetros que hemos definido anteriormente. Tenemos las siguientes citas o resultados exactos sobre el radio espectral del grafo de fichas. Son los parámetros que hemos definido anteriormente. Entonces, aquí tenemos básicamente, observen que el radio espectral básicamente está gobernado por los radios espectrales, las definiciones de los radios espectrales de los grafos obtenidos multiplicados por K. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente el radio espectral del grafo de fichas es K veces, digámoslo así, K veces aproximadamente el radio espectral del grafo original. Aquí tenemos una cota diferente usando el diámetro, pero otra vez observen que aparece otra vez el K, el término K,
Igualmente, el caso 2 aquí usando el grado mínimo. Esto se ha obtenido usando las cotas que he mencionado antes, obtenidas con Cristina Adolfo y Enel Garriga. Y en el caso en que el grafo sea grafo wall regular, camino regular, entonces para k igual a 2, resulta que el radio espectral del 2 token es exactamente 2 veces este valor. Hemos dicho que este valor no es más que el radio espectral en el caso wall regular. No es más que el radio espectral del grafo G eliminando un vértice. Algunas consecuencias a modo de ejemplos. Bueno, si queremos obtener, resulta que en el caso del camino es fácil saber cuál es, se conoce cuál es el espectro del camino, y además que cuando eliminamos un vértice también obtenemos caminos. En el caso del grafo bipartito completo se conoce cuál es el radio espectral, obviamente, y cuando eliminamos un vértice otra vez aparece un grafo bipartito. Bueno, total, que aquí tenemos algunos, y en el caso del camino, en el caso del ciclo, obviamente, cuando eliminamos un vértice tenemos el camino. Esta relación entre el espectro del grafo, el radio espectral del grafo y el radio espectral del grafo al haber eliminado un vértice. Esta es la idea principal. Y por tanto tenemos aquí el radio espectral, una cota para el radio espectral del grafo de fichas de orden 2 del camino de longitud n, una igualdad para lo mismo para el ciclo, una otra igualdad para el grafo de fichas de orden 2 del grafo completo de n más n vértices, etc. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Observen que en este caso, aquí tenemos el 2 token del ciclo, y aquí tenemos el radio espectral, aquí tenemos el camino de longitud n-1, que se obtiene al eliminar un vértice del ciclo. Y observen entonces esta propiedad en el que he mencionado antes, que el radio espectral aquí es 2 veces el radio espectral aquí. ¿Observen? Entonces, en cada caso. Y estos son 2 casos particulares de lo mismo. Bueno. Entonces, para ya terminar, para ir terminando, el caso de grafos de distancia regulares. Perdón, Miquel Ángel, ¿Sí? máximo 5 minutos más, por favor. Vale, de acuerdo. Grafos de distancia regulares. Bueno, esto es la definición de grafo de distancia regular, pero yo creo que es bien sabido. Vamos a ver un ejemplo. Y quizás una definición más intuitiva es la de Robinson, que dice un grafo de distancia regular, que si el número de caminos de longitud L entre dos vértices solo depende de su distancia. Los grafos, los polinomios de distancia son los polinomios que aplicados a la matriz de adyacencia me dan la matriz de distancia. Y los polinomios de distancia conjugados que definimos hace unos años hacen el mismo papel, pero aplicando, en vez de aplicarlo a, lo aplicamos a la sub d. Recuerden que en el grafo de distancia regular el diámetro es d, coincide con el número máximo de autovalores, el número de autovalor distinto es -1. Entonces, evidentemente, los sólidos platónicos son ejemplos de grafos de distancia regulares. Aquí el libro de Brauer, Cohen y Neumayer destaca la importancia de estudiar estos grafos. Dice, la mayor parte de objetos finitos con suficiente regularidad están relacionadas con grafos de distancia regulares. Y el resultado que aquí tenemos es el siguiente.
si G es un grafo de distancia regular con de más de uno valores, autovalores distintos y polinomios conjugados, estos de aquí, resulta que si las raíces del polinomio de grado máximo son estas de aquí, entonces 2 veces estas raíces son los autovalores son autovalores, no todos, son los autovalores del grafo de fichas de orden 2 del grafo. Y para finalizar, veamos un ejemplo. Será el grafo lineal del grafo de Petersen. Resulta que es distancia regular. Observen que cuando lo colgamos de cualquier vértice, las particiones relacionadas con la distancia de este vértice, en cada nivel, cada vértice tiene el mismo número de adyacencias hacia atrás o hacia adelante. Entonces, esto hace que podamos considerar lo que llamamos el grafo cociente. Está representado aquí. 1, 4, 8, 2 representan el vértice 1 y 4, 8 y 2. Entonces resulta que este grafo cociente tiene esta matriz cociente que se obtiene con estos parámetros, donde no hay nada que decir que tenemos ceros. Los polinomios distancia se pueden obtener a partir de esta matriz cociente y son estos. En cuanto al grafo token, los tokens de este grafo, resulta que tiene también un grafo cociente, cuyo diagrama de intersecciones de este. Noten y cuya matriz de intersecciones de este de aquí. Entonces noten básicamente que esta matriz 2, 2, 4, 4, 8, 2, 0 es justamente esta matriz de aquí. Esta es una matriz principal multiplicada por 2. 2, 2, 4, 4, 8, 2, 0. Estos valores de aquí son los vértices que están a distancia 1, 2 o 3 en el grafo token. Por tanto, tenemos 30, 60 y 15 son vértices indistinguibles. Y tenemos estos autovalores. Si calculamos las distancias de los polinomios conjugados, resulta que también están estrechamente relacionados con la matriz de esta. Los polinomios de distancia se obtienen mediante una recurrencia con esta matriz, 0, 1, 4, 1, etc. Y los polinomios distancia conjugados se obtienen con la misma matriz, pero simetrizada. Y son estos valores. Las raíces, en particular las raíces de P3 conjugado, son estos. Cuando multiplicamos por 2, obtenemos los autovalores anteriormente mencionados aquí. Bueno, este es un ejemplo. Y en el caso de las matrices laplacianas, se puede hacer algo parecido para los grafos cocientes, pero este es un resultado muy marginal que está por estudiar. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos alguna bibliografía importante. Aquí es el artículo que he citado, que está por aparecer en el Linear Algebra Application. Y si ustedes desean conocer más detalles sobre los grafos token, también aquí tenemos algunos artículos. ¿De acuerdo? Y entonces, nada más. Muchas gracias por la atención. Este es el grafo de token del camino de 11 vértices. Entonces, en un modo artístico, digamos. Bueno, muchas gracias. Esto es todo.